¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y hoy vamos a hacer una predicción de la situación de la República Argentina en este momento. Saben que el título del video es Plebiscito Ya. Estamos viendo muchas dificultades para la aceptación del DNU, hay marchas previstas, bueno, es todo bastante engorroso y yo creo que tal vez no se entiende del todo la complejidad de la situación económica argentina, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la gente que me dice que opino en los videos y demás y que no les gusta, yo lo voy a hacer porque realmente me parece que es una parte importante opinar y que eso no influye, quiero que lo sepan, en lo que yo vaya a predecir. O sea, si a mí me sale una predicción contraria a lo que yo puedo opinar, yo voy a decir lo que sale en la predicción. La gente que sigue el canal desde hace tiempo sabe que eso es así, porque ha pasado muchas veces con temas que tal vez yo no estaba de acuerdo y las cartas decían otra cosa. Así que los que no quieran, bueno, no le presten atención a mi opinión y miren que lo que sale en las predicciones, pues se están perdiendo bastantes aciertos que han ocurrido. Por ejemplo, en la predicción anterior hablábamos de la figura de Massa empezando a intervenir con respecto a la CGT y bueno, hubo novedades, por ejemplo, de eso y tantas otras cosas que a veces me recuerdan los mismos suscriptores. Así que lo primero que voy a ver es, y por supuesto también que no avalo ninguna intención de golpe a un gobierno institucional elegido democráticamente. Eso no lo esperen nunca de mí porque soy de una generación a la que le costó mucho conseguir una democracia y una república también. Así que bueno, hecha ya la salvedad, sin discutir, tratando de buscar qué nos quieren decir las cartas y qué guía podemos tener, estemos del lado que estemos en el país. Voy a ver qué se viene. Estas cartas indican, como saben siempre mi tirada es libre, qué es lo que viene en este momento para la situación. Bueno, se viene una cuestión, el 10 de copa, la verdad me sorprende mucho por cómo está esto. Me sorprende cierto festejo de la gente, una situación donde se recuperan determinados sentimientos, muchas dudas con respecto al futuro y la idea de trabajar sin ver el resultado del trabajo. No sé por qué me vienen estas cartas, porque realmente, y acá sí voy a ser crítico, está muy difícil ir al supermercado, está muy difícil pagar las obras sociales, casi imposible. Son 3 meses donde los números no nos van a dar prácticamente a ninguno de los argentinos, pero me sale un cierto entusiasmo en una parte grande de la población, aunque con muchas dudas y mucha incertidumbre, y la idea de ir trabajando como esta persona, ¿no? Forjando los oros y esperando sin mirar lo que se va recolectando. O sea, tratemos de pasar esto, hagamos dinero, tratemos de conseguir de donde no hay para poder llegar a pagar nuestros gastos y nuestras cosas. Pero, sin embargo, se nota cierto entusiasmo, una cosa que me sorprende bastante. Lo primero que voy a preguntar es algo que estuve viendo en el día de hoy que me preocupaba también. No voy a decir dónde proviene la deuda, todos lo saben. No voy a empezar a chicanear a nadie. Así que quiero ver qué va a pasar con la deuda creada en YPF, que hoy es un tema del día. Quiero saber si Argentina va a encontrar alguna manera de morigerar esa actitud que ha dado el juzgado en Estados Unidos para ver ese tema. Así que lo voy a preguntar por sí o por no. Voy a sacar 3 cartas. Vamos a ver ya mismo que nos sale. Nos sale que sí, que Argentina va a tener algún tipo de préstamo. Lo vemos acá, fíjense claramente en la carta, ¿no? Que va a permitir, a pesar, salir de esta cuestión un poco infantil y va a haber dinero nuevo para poder sortear esa cuestión de YPF. No me imagino de dónde puede salir dinero. Igual sé que en el acuerdo con el FMI les habían dicho la posibilidad de tener algún tipo de ingreso. Pareciera que eso se va a dar, lo voy a preguntar, así me quedo con más datos, a ver si eso proviene del préstamo, de un posible préstamo con el FMI para saldar esa deuda y no tener embargos. ¿Sí proviene del FMI? La respuesta es sí, absolutamente. Y también de una parte que se fue ahorrando. Yo supongo que tiene que ver con atrasar un poco la idea de
del dinero que había en el Banco Central por las movidas cambiarias que hubo en este momento. Así que sale absolutamente que sí, los elementos están, más claro imposible. Si lo de los embargos se complica, tal vez haya una ayuda del Fondo Monetario Internacional para cubrir. Es una pequeña ayuda, no es un préstamo de esos a todo vapor como se pidió en el gobierno de Macri para terminarlo desperdiciando, sino un préstamo para cubrir determinada diferencia financiera, incluso bien tomado. Quiero saber si finalmente estos largos debates que cada vez ponen más nerviosos a todo el mundo, la verdad que las comisiones, toda la burocracia, que no digo que esté mal, pero es cansador, ¿no? Sabiendo casi que el resultado va a ser un rechazo. Vamos a ver, espero que eso cambie, ¿no? Porque no se puede llevar adelante ninguna acción y realmente estamos en una situación muy complicada. Pero bueno, vamos a ver si el DNU será finalmente aprobado. Voy a tirar hasta buscar un arcano mayor que me lo indique. Sale una mujer que realmente dio todo para este tema, una persona joven que trabajó con ella, cosas del exterior también, influencia del exterior en lo que fue el trabajo en las comisiones, ingreso de dinero a cierta gente, esto habla de coimas, de cosas raras, gente que está eligiendo dónde ubicarse. La respuesta en la justicia dirá que sí, así que muy claro, pues me sale no solamente que sí, sino que con la imagen de la justicia. O sea, la intervención de la justicia hará finalmente, después de tanta lucha, que el DNU, por lo menos parcialmente, sea aprobado. Quiero saber, a raíz de esto, una idea que se me ocurría, si tal vez el plebiscito podría ser hecho anterior a esa definición más larga, y si eso sería benéfico para hacerlo. La respuesta es, esa idea estuvo presente en algunos, piensan que puede ser medio triste para el pueblo, ¿no? Medio difícil para el pueblo llevar adelante eso. Recuerden lo del DNU, ¿no? Bastante diferente a lo que me salió en la tirada anterior. Sale aprobado por la justicia. La verdad, no les quiero decir que conozco los mecanismos totales. Leí bastante sobre el DNU y la ley ómnibus para ver cómo podrían ser aprobados o no, pero no sé el accionar de la justicia hasta qué lugar puede llegar, no es mi métier, ¿no? Así que vamos a seguir viendo esto. Sale que no. Por ahora no encuentro un arcano mayor. Sigue sin salir un arcano mayor. Sale que no. Así que bueno, eso lo tenemos claro también. Y vamos a ver ahora qué pasará con la inflación, que es un tema, o sea, no es recomendable el tema de hacer el plebiscito por sí o por no, anterior a la disposición supongo que será de la Corte Suprema, si me sale la justicia, ¿no? Que estará atrapado en las cámaras, pero finalmente la Corte Suprema, creo, si no alguien corríjame, puede tener acciones y terminar decidiría de forma positiva al DNU y a la ley ómnibus con algunas reservas. Así que eso es lo que tengo acá, y no es aconsejable hacer un plebiscito anterior. Yo pensaba, digo, bueno, por ahí ya para tener la opinión del pueblo, hacer el plebiscito hasta que termine toda esta maratón de congreso y de cámaras y de cosas. Sale que no es aconsejable. Voy a ver ahora cómo está el tema inflacionario. Si va a haber, voy a preguntar buscando un arcano mayor, si va a haber una especie de equilibrio en los precios que impacte positivamente en la inflación, más allá de los combustibles, de todo lo que... Estoy hablando de la comida, prácticamente los precios de todos los días. Sale que hay mucha pelea por este tema. Sale que sí, a la segunda carta me sale que sí, y que la sabiduría imperará sobre los intereses personales. O sea, podemos esperar que la inflación, que ya fue más baja, pues se esperaba casi un 30% en este mes de diciembre, y decían que tal vez enero fuera
más alta y febrero también, sumar a casi más de un 50% entre los 2 meses, casi llegando a un 70% si se calculaba hasta marzo, pareciera que va a ser menor. O sea, vamos a tener mejores noticias, a pesar, y no crean que por esto estoy desentendiendo, que no nos alcanza a ninguno para pagar todo lo que tenemos que pagar y que es una situación difícil. Quiero saber si el tema de jubilados, tengo mucha gente también en el canal que son jubilados y que siempre me preguntan, así que voy a cumplir con ustedes. Quiero saber si los jubilados van a poder estar un poquito mejor, o sea, obviamente no van a pasar a estar bien, pues para eso tendría que haber un milagro, pero quiero saber si van a estar un poquito mejor con el cambio, la derogación de esa ley y el bono que tienen prometido, a ver si pueden tener un poco más de nivel adquisitivo. Sale que vienen muy mal, sale el 3 de corazón y la verdad me parte el alma. Sale que sí, sale el emperador, lo ven, es una carta positiva, así que lo que me indica también es que el Poder Ejecutivo tendría en cuenta esa situación de los jubilados y lo ajustaría, no para que estén perfectos, o sea, a los jubilados realmente no es que van a estar bien, van a estar un poquito mejor. Para que estén bien los jubilados tendría que cambiar todo y creo que lo principal es que la inflación se termine para que puedan saber y que no se les devalúen sus ingresos, no sus salarios. Bueno, ya pregunté la parte económica, pregunté la parte del DNU que me sorprendió. Realmente no pensé que la justicia podía fallar a favor del DNU y de la ley ómnibus, con reservas, o sea, ya saben que hay algunos términos en los que piden algún tipo de cuestión, pero principalmente se aprobaría. Vamos a preguntar ahora por lo que es la marcha. Quiero saber si la marcha que se llevará a cabo a raíz de la CGT será una marcha complicada en cuanto a temas de desmanes, ya saben de lo que hablo, ¿no? De cierto caos social. La respuesta es sí, absolutamente, me sale la fuerza. Ya hubo una advertencia de Pablo Moyano, que lo han escuchado, que la idea es voltear el DNU y la ley ómnibus. Y bueno, acá lo que me sale es la carta de la fuerza. Directamente la respuesta es si va a haber problemas, va a haber problemas. Quiero saber si el gobierno va a poder controlar la situación social dada con los desmanes en esa marcha de una manera medianamente eficiente, ¿no? Sale que están gastando mucho dinero en esta operación. Sale que están tratando de posicionarse. Todavía no me sale ni sí ni no, porque el arcano es un arcano que no es ni sí ni no. Y sale que no, que va a haber sacrificio con respecto a esta situación. O sea, realmente espero que no pase ni por la gente de la CGT, ni por la gente que esté tratando de controlar esa marcha, por los oficiales de seguridad que estén a cargo de todo eso, ni por nadie, ni por los argentinos en general que se quieran manifestar. Pero me sale que sí, sale la carta del sacrificio, el ahorcado, no es Milei, no empiecen con lo de Parravicini y toda esa cosa, ¿no? O sea, esto tiene que ver con indicar un sacrificio, digamos, en función de que la marcha va a ser bastante accidentada. Quiero saber si le van a pasar el costo de esos desmanes a los sindicatos. Voy a tirar 3 cartas. La respuesta es no, eso sería demasiado esforzado. O sea, tratarían de hacerlo en colaboración con alguien, pero no sería muy fácil de hacer. Es una cosa intrincada. Quiero saber, que estoy mezclando economía con cuestiones, pero es importante. Quiero saber si las personas que se manifestaron en el cacerolazo la vez pasada eran militantes. Voy a tirar 3 cartas porque algunos hablan del pueblo, otros los militantes. Fue un tema que enojó un poco en la tirada pasada. La respuesta es había un poco de todo también, o sea que de alguna manera no todo era partidario, pero sí había un personaje en particular que estuvo dirigiendo eso vinculado con la política. O sea, hubo militancia, pero yo diría, vista las cartas, un 70-30, digamos, un 80-20. Vamos a ver también qué es lo que podemos preguntar ahora. Estoy pensando, a ustedes se le deben ocurrir muchas preguntas. Quiero saber si vienen nuevas medidas
que no esperamos de parte del gobierno para ser tratadas. Si viene un paquete de nuevas medidas, algunos están en contra de que eso ocurra ya por el problema que hay. No, absolutamente no, por el momento no. Quiero saber si los aumentos en los servicios y los aumentos en el combustible y todo lo que está planificado para febrero va a ocurrir en tiempo y forma, porque dado el ánimo de la población está bastante difícil la cosa. Quiero saber si los van a llevar adelante. Tampoco, me sale que tratarían de postergarlo un poco para marzo, eso, ¿no? Que sale un cambio, habría un cambio en esa parte. Miren, las dos cartas una al lado de la otra, ¿no? Quiero saber también si va a haber si hay algún tipo de conflicto, que esto lo estuvieron hablando entre la vicepresidenta y el presidente de la nación, si hay algún tipo de conflicto. Sale que hubo un corte, que algo hubo ahí, que hubo una reunión en casa de gobierno entre los dos. Sale que se lamentaron de cosas que habían perdido, de oportunidades que habían perdido, todavía no me sale un arcano mayor. Sale que dijeron de trabajar para que todo salga mejor, no me sale un arcano mayor. Y sale que sí, que hubo conflicto, pero bueno, hay por ahora un impas, hay una situación de espera. La templanza significa espera y tratar de tener tranquilidad. Eso es lo que se habló en esa reunión. Yo la verdad no sé de ningún ingreso de Villarruel en la Casa de Gobierno, pero parece que hubo algún ingreso. Vamos a ver ahora el tema cambiario, que a todos nos preocupa. Quiero saber si va a haber un aumento, un aumento no, voy a preguntar si va a mantenerse el valor de las divisas cambiarias como están actualmente. Voy a buscar, sale que no. Bueno, quiero saber si va a haber un aumento significativo de la divisa en los próximos tiempos. A ver qué nos sale. Sale que sí. Quiero saber si se va a ir a 1.300 pesos, por ejemplo. Sale que no. Sale más. Bueno, esperemos que no. Quiero ver Bueno, salió que más. Veremos cómo va variando ese tema. Y voy a hacer una pregunta también importante relacionada con eso. Quiero saber si está prevista una segunda devaluación para acercar el valor del dólar oficial al paralelo para fines de marzo. Si está previsto. Sale que sí. Bueno, hay algunas noticias que no me gustan nada, como vieron, que me dicen que yo opino y demás, y que no son muy benéficas, ni para que la gente las escuche, ni para mí, que quiero que las cosas salgan bien para el país, ¿no? O sea, otra devaluación. Esperemos, como les digo siempre, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Quiere decir que muchas de estas tendencias pueden cambiar de acá a que lleguen los próximos meses. Pero como está la cosa y si se dispara la divisa, va a haber que hacer otra pequeña devaluación, o no tan pequeña. Así que eso es lo que hay. Voy a hacer una última pregunta para cerrar esta tirada. Quiero saber si el futuro de la Argentina, a cómo está hoy, es bueno. Así que voy a tirar cartas hasta encontrar un arcano mayor. Sale que, sobre todo por los jóvenes y los niños, la gente también que tiene emprendimientos, que hay mucha tristeza, me vuelven a decir las cartas. Sobre todo las cartas que salen son de tristeza y de angustia en la gente. Ya no salen ni de odio en algunos casos. Va a pasar mucho tiempo. De a poco se irá recuperando el trabajo, que es lo que hace falta. Y la parte emocional irá junto con la recuperación del trabajo. Me sale una figura también muy importante, que vaya uno a saber quién puede ser. Salen asociaciones. Salen también gente que se va del gobierno en algún momento. Esto es muy a futuro, lo estoy preguntando. Sale una mujer que realmente se destaca. Alguien que le ofrecen un puesto y no lo quiere. Y sale el sol, que es una excelente carta que nos dice que finalmente la Argentina va a estar mucho mejor después de todas estas tormentas, estas cuestiones fallidas, errores de todos lados,
y también algunos del gobierno en cuanto a no poder controlar determinadas situaciones, pero el final es a largo plazo y bueno. Así que les agradezco mucho ver el video, pongan like, los que quieren pueden colaborar al CBU que está en la descripción del canal y también por PayPal a los que estén en el exterior, ya que no soy ensobrado, no me llegan sobres por desgracia. Así que bueno, les deseo a todos que la Argentina salga de una vez por todas de la crisis, que reflexiones a aquellos agentes de la política de un lado y de otro que comentan errores y que tengan todos mis suscriptores, que suscríbanse, hay mucha gente que ve los videos y no se suscribe, que tengan todos un excelente día.